Todo comenzó cuando el multimillonario director ejecutivo Julián Castañeda salió de una larga reunión en Polanco. Estaba exhausto y solo quería irse a casa. Mientras su vehículo blindado avanzaba a toda velocidad por el tráfico de la ciudad, miró por la ventana sin mucho interés y fue entonces cuando la vio. Allí estaba ella, en la acera frente a una farmacia, con el rostro cansado y una bolsa de la compra medio rota. A su lado había 3 niños idénticos, con los mismos ojos, la misma boca y la misma expresión curiosa, igual que él. La imagen duró solo unos segundos antes de que otro coche los separara. Julián gritó al conductor que parara, salió del coche desesperado y miró a su alrededor, pero ella ya había desaparecido. Su corazón latía con fuerza. Sabía que era Valeria, su exnovia, a la que había dejado hacía 6 años sin despedirse. La vio cruzar la calle con los niños y subirse a un Uber. Julián se quedó paralizado, con el estómago encogido, sin saber si correr, gritar o simplemente dejarla ir. El coche arrancó y él se quedó allí, temblando, pensando solo en esos 3 chicos idénticos a él. Al llegar a su apartamento en Santa Fe, Julián se quitó la chaqueta furioso y se sirvió una copa, incluso antes de las 5. Caminaba de un lado a otro, reviviendo cada momento con Valeria. Su risa, su mirada cuando le contaba sus sueños, su abrazo cuando llegaba tarde a casa. Y entonces volvía a pensar en los niños. ¿Cómo era posible que se parecieran tanto a él? Julián sacó su celular y buscó en redes sociales, pero no encontró nada. Valeria había desaparecido del mundo digital como si nunca hubiera existido. Eso lo inquietó, porque aunque había intentado olvidarla, en el fondo nunca lo había logrado. Era el tipo de amor que guardamos en una cajita, con miedo de abrirla porque sabemos que dolerá. Se sentó frente a su computadora, abrió una carpeta cifrada con archivos personales y empezó a revisar fotos antiguas. Vio a Valeria en la playa, en su departamento, con su perro en pijama, riendo con la boca llena de palomitas. Una foto en particular, donde lo abrazaba por detrás, con la cara pegada a su cuello, le hizo fruncir los labios. Sabía lo que tenía que hacer. Llamó a su asistente, Mateo. Necesito que encuentres a alguien. Se llama Valeria Ortega. No tengo dirección. Solo sé que vive en la Ciudad de México y tiene 3 hijos. ¿Y algo más? Sí, esos niños podrían ser míos. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea, y Mateo simplemente dijo, «Entendido, señor». Julián colgó y miró por la ventana a la ciudad. Miles de luces, miles de personas, pero en ese momento solo una importaba. No sabía si estaba enfadada, si lo odiaba o si simplemente lo había superado. Pero esos niños, no podía dejar las cosas así. No podía vivir con la duda, porque si eran lo que él creía, su vida estaba a punto de cambiar por completo. A la mañana siguiente, se despertó con una sola cosa en mente: encontrarla. Y esta vez no pensaba irse sin respuestas. Julián no durmió bien esa noche. Se revolvió en la cama, miró al techo, se levantó, caminó por el apartamento, se recostó sobre las sábanas y al cerrar los ojos, volvió a ver la escena. Valeria, de pie en la calle con sus 3 hijos, que se parecían tanto a él que le dolía. Fue como si su pasado hubiera regresado de repente, sin previo aviso, y le hubiera dado una bofetada. Al día siguiente, antes de las 8 de la mañana, ya estaba en su oficina. Su equipo lo recibió como siempre, con respeto y sonrisas falsas, pero él apenas respondió. Entró directamente a su oficina, cerró la puerta y miró por la ventana. La ciudad entera seguía su rutina habitual. Coches, gente, ruido, pero dentro de él, todo era caos. Se sentó en su escritorio, cogió el móvil y volvió a buscar en las redes sociales. Buscó su nombre, su rostro, cualquier rastro de Valeria. Nada, ni en Facebook, ni en Instagram, en ninguna parte. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Eso
lo enfureció aún más. ¿Cómo podía alguien desaparecer tan fácilmente? ¿Cómo podía él, con todos sus recursos, no tener ni idea? Mateo llegó con un café y unos papeles. Julián apenas lo miró. ¿Algo?, preguntó sin rodeos. Todavía no, jefe. Estamos investigando con actas de nacimiento y expedientes escolares, pero si cambió de domicilio y apellido, va a tardar un poco, respondió Mateo. Julián asintió. No estaba de humor para conversación. Cuando Mateo se fue, volvió a estar solo, apoyado en la mesa, sujetándose la cabeza con ambas manos y cerrando los ojos. Los recuerdos comenzaron a aflorar, como si alguien proyectara una película en su mente. Se vio 6 años atrás, más joven, menos cansado, con esa ambición que casi le resumaba por los poros. En aquel entonces, él y Valeria vivían juntos en un pequeño apartamento en Narvarte. No tenían lujos, pero lo tenían todo. Él trabajaba desde casa, preparando presentaciones, buscando inversores, intentando sacar adelante su primera empresa. Ella era maestra de preescolar. Llegaba a casa agotada, pero siempre con una sonrisa. Se reían de tonterías, pedían pizza por la noche, a veces no tenían dinero para la gasolina y se duchaban con agua fría, pero estaban juntos, y eso en ese momento era suficiente. Pero entonces llegó la oportunidad. Un fondo extranjero quería invertir en su proyecto, pero él tendría que mudarse a Monterrey por 1 año. Ahí fue cuando todo cambió. Él le propuso que lo acompañara. Ella dijo que no podía dejar su trabajo, a sus estudiantes, todo lo que tenía. Discutieron muchas veces, cada vez más fuerte, hasta que una mañana, sin decir nada, él tomó su mochila, su laptop, unos papeles y se fue. Dejó una nota tonta que decía: «Lo siento, no puedo quedarme». Así de cobarde era. Nunca volvió a saber de ella. Pensó en escribirle varias veces, pero siempre lo posponía. Entonces su empresa se fue a pique. Luego vinieron los viajes, los millones, las entrevistas, los lujos. Pero a veces, cuando estaba solo, recordaba a Valeria y sentía dolor. Ahora todo eso volvía a él, como si no hubiera pasado el tiempo, como si la vida le dijera: «No has terminado este capítulo». Julián se levantó de la silla. Se acercó a la pared, donde había una vitrina con recuerdos, premios, fotos con políticos y reconocimientos de empresarios, pero había una cajita escondida al fondo con cosas que no había tocado en años. La cogió, la puso sobre la mesa y la abrió. Dentro había una pulsera de hilo rojo que Valeria le había regalado al principio, una carta escrita a mano por ella, una entrada de cine y una vieja prueba de embarazo. Positiva. La miró con frialdad. No recordaba haberla guardado. Quizás la había dejado en el apartamento antes de que él se fuera. Quizás en ese momento no quiso entenderlo, pero ahora, al ver esa prueba y recordar a los niños, todo encajaba. Ella sí que se había embarazado, y él simplemente se había ido. Volvió a sentarse y miró al techo. Sintió rabia, tristeza, culpa, todo mezclado. No sabía qué le dolía más, haberla dejado sola en ese momento o haber perdido 6 años de la vida de esos niños. Su celular vibró. Era un mensaje de Mateo. Decía: «Encontramos algo. Te mando la dirección en 5 minutos». Julián miró la pantalla. Respiró hondo. Sabía que ese mensaje lo llevaría directo al lugar donde todo cambiaría. Lo que no sabía era si estaba listo para afrontarlo. Julián llegó a la dirección que Mateo le había enviado 1 hora después. No quería que lo llevara el conductor. Fue solo, conduciendo su camioneta con la música apagada y las manos sudorosas en el volante. La zona no era peligrosa, pero tampoco se parecía a los lugares por los que conducía ahora. Había calles con baches, puestos de tacos, gente sentada frente a las casas, niños jugando al fútbol descalzos. Al aparcar la camioneta, se quedó mirando el viejo edificio unos segundos, con la pintura descascarada, pero que no parecía abandonado. Miró el número 2 veces. Sí, estaba allí.
Levantó la vista hacia el tercer piso. No sabía en qué apartamento vivía, pero algo en su pecho le decía que estaba allí. En ese momento no se atrevió a subir. Pensó en llamar a la puerta, pero no supo qué decir. «Hola, ¿soy el idiota que te embarazó hace 6 años?» Se rió a regañadientes, se pasó la mano por la cara y decidió esperar. Mateo le había contado que salía a trabajar todos los días sobre las 4. Eran las 3:30. Así que se quedó en el coche, mirando el edificio como si fuera un enemigo. A las 4 en minutos. Punto. La puerta del edificio se abrió. Valeria salió con sus 3 hijos. Iban peinados, con mochilas pequeñas, y caminaban como soldaditos. Llevaba una bolsa grande al hombro y el móvil en la mano. Caminaban hacia la esquina por donde pasaban las furgonetas. Julián se bajó del coche sin pensar. Sus piernas se movían solas. Cruzó la calle, los alcanzó en la acera y a menos de 3 metros dijo su nombre: «Valeria». Ella se giró de inmediato, paralizada. Los niños también se detuvieron, mirándolo con curiosidad. El silencio duró unos segundos que parecieron horas. Ella no dijo nada, solo lo miró como si no pudiera creer que estuviera allí. «¿Podemos hablar?», dijo Julián en voz baja pero firme. Valeria bajó la mirada, no lo saludó, no preguntó nada, solo les dijo a sus hijos que esperaran en la tiendita de la esquina. Obedecieron sin decir palabra. Entonces lo miró directamente a los ojos. «¿Qué haces aquí?». Julián tragó saliva con dificultad. No sabía por dónde empezar. «Te vi hace unos días. ¿Estabas esperando un Uber con ellos?». No respondió, solo siguió mirándolo sin miedo, pero con mucha frialdad. «No me digas que fue casualidad que me encontraras», dijo finalmente con tono seco, «porque no creo en nada». «Fue casualidad ese día», respondió rápidamente, «pero hoy no. Hoy vine porque necesito saber». «¿Saber qué?». «Si son mis hijos». Valeria se cruzó de brazos. Respiró hondo, como si contuviera un grito. «¿Y si lo son, qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Te los vas a llevar? ¿Los vas a sacar de sus vidas para meterlos en la tuya, llena de lujos, de cosas que ni siquiera entienden?» «No, solo quiero conocerlos, saber de ellos». No sabía nada, Valeria. Lo miró con ojos brillantes, pero no derramó ni una lágrima. «No lo sabías, porque no te importaba quedarte, porque te fuiste como si yo no existiera. Ni siquiera me preguntaste si estaba bien. Me dejaste una nota, Julián». Bajó la mirada. No había forma de defenderse. «Tienes razón», dijo, apenas audible. «¿Y ahora qué? Estás aquí para hacerte el padre arrepentido, el hombre que lo tiene todo y quiere llenar el vacío con algo que abandonó». «No estoy aquí para hacerme el tonto. Estoy aquí para asumir lo que tenga que asumir. Si son míos, quiero estar ahí. No para quitártelos, no para cambiarles la vida, solo para estar ahí». Valeria lo miró con una mezcla de rabia y tristeza. Entonces vio a los niños, que ya la llamaban desde la tiendita. Miró su reloj. «Tengo que irme. Trabajo a las 5. No tengo tiempo para esto. ¿Puedo verte otro día?», preguntó casi suplicando. No sé si quiero esto. No sé si quiero que vuelvas a nuestras vidas. Nos costó mucho recuperarnos. Solo una vez más. En una cafetería. En un lugar neutral. Tú decides». Dudó. Pensó unos segundos. Luego sacó su teléfono. Abrió la aplicación de notas y escribió algo. Le mostró la pantalla. «Mañana a las 6, en esa cafetería. Si llegas un minuto tarde, me voy». Julián asintió. Se dio la vuelta sin decir nada más. Fue a buscar a sus hijos, les estrechó la mano a los 3 y siguió caminando como si nada. Él se quedó allí, sintiendo como si le hubieran puesto una piedra enorme en el pecho, pero también sintió algo más. Había una pequeña oportunidad, pero estaba ahí. ¿Te está gustando el contenido? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Es gratis. Julián no pudo concentrarse en nada el resto del día. Canceló una reunión con inversores, ignoró los mensajes de su prometida
y se encerró en su apartamento. Daba vueltas por la sala como un león enjaulado, con el móvil en la mano, mirando la dirección de la cafetería cada 5 minutos, como si fuera a desaparecer. Tenía una reunión con Valeria al día siguiente, pero su cabeza no podía esperar más. Algo en su interior no lo dejaba en paz. Necesitaba saber más. Se sirvió un whisky sin hielo, dio un largo sorbo y se sentó frente a la computadora. Inició sesión en su correo electrónico. Buscó el contacto directo de Mateo y envió un mensaje corto. Necesito saber más sobre Valeria, todo lo que pueda encontrar. Las escuelas de sus hijos, sus trabajos, cualquier cosa, urgente. No habían pasado ni 5 minutos cuando Mateo llamó. ¿Está seguro, jefe? Esto podría ser delicado. Hágalo. Quiero saber si son míos. No voy a esperar a que me lo diga con palabras. Mateo dudó, pero aceptó. La llamada terminó y Julián se quedó allí, mirando la pantalla. Le temblaban los dedos. Sabía que no estaba bien, que estaba pasando la raya, pero no podía evitarlo. Tenía esa sensación en el estómago, esa mezcla de ansiedad y miedo. Algo dentro de Bisdos. Él gritaba que esos niños eran suyos. No necesitaba pruebas. Los había visto. Era como verse en un espejo dividido en 3. Intentó dormir un poco, pero fue inútil. Regresó a las redes sociales, pero sin resultados. Luego buscó en Google: ¿cómo sé si un niño es tuyo sin un comprobante oficial? Las respuestas eran absurdas. Cerró todo y se tiró en el sofá con los ojos abiertos, mirando al techo. El reloj marcaba las 2 de la mañana. El día siguiente amaneció con una ligera neblina. Julián se despertó temprano, más por nerviosismo que por costumbre. Se duchó, se cambió de camisa 3 veces y salió más de 1 hora antes. Llegó al café, pidió una mesa en un rincón, lejos de las ventanas, y se sentó con la pierna balanceándose constantemente. Miraba el reloj cada 2 minutos. La gente iba y venía, pero Valeria nunca llegó. A las 6 menos 10 pensó que no vendría. Sintió una opresión en el pecho, pero a las 6 en punto se abrió la puerta y allí estaba ella. Llegó sola, con una blusa sencilla y el pelo recogido en una coleta. No llevaba maquillaje ni accesorios, solo ella misma, como él siempre le recordaba. Julián se levantó sin decir nada. Valeria se acercó, se sentó frente a él y lo miró fijamente. «Tienes 15 minutos». Él asintió, volvió a sentarse y respiró hondo. «Gracias por venir». «No lo hice por ti», dijo ella inmediatamente. «Lo hice para que quedara claro». Julián bajó la mirada un segundo y luego la miró de nuevo. «Quiero saber si los niños son míos. No estoy aquí por remordimiento ni culpa. Estoy aquí porque necesito saber la verdad. Y si digo que sí, ¿qué vas a hacer? Estar ahí, apoyarlos, formar parte de sus vidas, aunque no me quieras cerca». Lo miró con expresión seria. «No puedes llegar 6 años después y fingir que todo se solucionará. No sabes lo que fue eso, criarlos sola, con 2 trabajos, haciendo milagros con el dinero. Y tú ni siquiera preguntaste. Lo sé, no tengo excusa. ¿Y por qué ahora? Porque los vi, porque me vi, reflejada en ellos, porque no puedo fingir que no pasó nada». Valeria guardó silencio. Era evidente que iba a decir algo más fuerte, pero no lo hizo. En cambio, sacó un papel de su bolso. Era una hoja doblada. «Esto es lo máximo que te voy a dar por ahora», dijo, dejándola sobre la mesa. Julián la tomó. Era una copia del acta de nacimiento de uno de los chicos. Leyó el nombre: Emiliano Ortega. El espacio para padre estaba vacío. «¿Por qué no me pusiste?» «Porque no lo eras. Porque ni siquiera sabía si querías ser padre y porque no iba a rogarle a nadie que lo fuera». Julián apretó el papel entre las manos y lo guardó en su chaqueta. «¿Y los otros 2? El mismo caso. ¿No tienen padre registrado?» Asintió, tragando saliva con dificultad. Guardó silencio unos segundos. «¿Puedo verlos? ¿Hablar con ellos?»
No, no están listos ahora mismo. No entienden quién eres. Y no quiero que te acerques a ellos con promesas que no cumplirás. No les fallaré. Eso dijiste la última vez. La frase lo golpeó como un puñetazo. Julián no respondió. Valeria lo miró fijamente, pero en el fondo sus ojos también reflejaban cansancio, como si estuviera agotada de cargar con todo sola. ¿Puedo ayudarte?, preguntó casi en voz baja. Con lo que sea, la escuela, la comida, la ropa. No te pido nada, solo déjame hacer esto. No quiero tu dinero, Julián. No se trata del dinero, se trata de ellos. Ella lo miró en silencio. Luego miró la hora. Se te acabó el tiempo. Se levantó, cogió su mochila y se fue. No se dio la vuelta, no se despidió. Julián se quedó allí solo, con el café frío y la cabeza llena de preguntas. La duda lo carcomía por dentro, y aunque ella no se lo confirmara directamente, ya lo sabía, lo sentía en los huesos. Esos niños eran suyos, y no pararía hasta demostrarlo. Julián pasó 2 días dándole vueltas a la misma idea. Valeria no se lo contaba todo. Él lo tenía muy claro. Había muchas cosas que no cuadraban. Las actas de nacimiento sin padre, su completa desaparición de Midwest, las redes sociales, su mirada de resentimiento. Había una historia que él desconocía y ya no podía esperar a que ella se la contara por voluntad propia. Así que decidió buscar a alguien que supiera. Recordó a Jimena, una amiga en común que tenían cuando él y Valeria estaban juntos. Era una de esas chicas simpáticas, buena gente, chismosa, sin malicia, que lo sabía todo de todos. Y si alguien podía tener una pista de lo que le pasó a Valeria después de su partida, era ella. Le envió un mensaje directo. «Necesito verte, se trata de Valeria». Jimena respondió rápidamente. «¿Valeria Ortega? ¿Buscas a Valeria después de 1000 años? Esto será bueno». Quedaron en verse en un restaurante de la Condesa. Llegó tarde, como siempre, con su energía desbordante y un vestido que atraía la atención desde lejos. Se sentó frente a Julián, sonrió como si no hubiera pasado el tiempo y tomó el menú sin prisa. «Ahora me vas a decir por qué te escapaste como una cobarde hace años y ahora pareces haber perdido algo». Julián no estaba para bromas. «Jimena, necesito saber algo. ¿Qué pasó con Valeria después de que me fui?» Ella lo miró, dejó el menú y se cruzó de brazos. «¿Por qué me preguntas esto ahora?» «Porque la vi. Está aquí en el pueblo. Tiene 3 hijos». Jimena abrió mucho los ojos. «¿Qué? ¿3? ¿3? ¿Y son míos?» «Lo sé», dijo Julián. «Aunque no me lo diga, lo sé». Jimena guardó silencio unos segundos y luego suspiró. Sabía que esto pasaría algún día. ¿Sabía qué? Mira, no sé todos los detalles, pero sé que después de que te fuiste, Valeria desapareció. Un día dejó su trabajo, cerró su cuenta de Facebook, dejó de contestar llamadas y mensajes. Nadie sabía nada. Pensé que se había ido a otro país o algo así, pero un día, como 1 año después, me la encontré en una tiendita. Iba con un cochecito doble y un bebé en brazos. Casi me desmayo. Le pregunté, «¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué nunca dijiste nada?» Y ella solo me dijo, «No había nada que decir». Julián apretó la mandíbula. Podía sentir su corazón latir más rápido. «¿No te dijo que eran míos?» «No, pero no hizo falta. O sea, hola. Eran como fotocopias tuyas». Y, sinceramente, la forma en que te mencionó fue extraña, con dolor, pero también con ganas de no hablar más del tema. Me dijo que estaba bien, que se las arreglaba, que contaba con la ayuda de una tía y que no necesitaba a nadie, ni a ti, ni a mí, ni a nadie». Julián guardó silencio. Le ardía la cara. No sabía si era de vergüenza o de rabia. ¿Dónde vivía en esa época? No lo sé, no me lo quiso decir. Solo me enteré de que trabajaba en una guardería en la región de Iztapalapa, pero no duró mucho allí.
Después me enteré de que la despidieron porque un padre celoso descubrió que era madre soltera de trillizos y armó un escándalo. ¿Entiendes por qué digo que no fue fácil para ella y que nadie más la ayudó? Nadie. Ella no quería ayuda. Se encerró en su propio mundo. No quería que nadie la viera mal. Siempre ha sido así de terca, fuerte pero terca. Julián se recostó en su silla. Sentía los hombros, la cabeza, el alma pesada. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué no acudió a mí? Jimena lo miró con una ceja levantada. ¿En serio me preguntas eso? ¿Después de dejarla sin decir palabra? Mira, me caes bien, pero cometiste un grave error. Valeria no te buscó porque no quería rogar, porque sabía que si no estabas ahí para quedarte, no valía la pena tenerte cerca. Elegiste irte. Ella eligió seguirte. El silencio se volvió incómodo. Julián no supo qué decir. Nunca había escuchado todo eso tan directamente. Siempre había cargado con la culpa. Sí, pero escuchar cómo sucedieron las cosas en realidad fue diferente. Dolió mucho. Jimena lo miró con más calma. ¿Vas a hacerte una prueba de ADN? Sí, pronto, pero creo que ya no la necesito. Bueno, si vas a meterte en esto otra vez, más te vale que lo hagas en serio, porque si te vas otra vez, esta vez no habrá vuelta atrás. Julián asintió. No prometió nada. No dijo grandes cosas. Simplemente supo que a partir de ese momento no habría vuelta atrás. Esa tarde Julián no aguantó más. No quería andarse con rodeos ni dar pistas. Había hablado con Jimena, había visto el certificado de nacimiento, había sentido esa punzada en el pecho desde el primer momento en que vio a los niños y estaba cansado de cargar con la duda. Así que fue a buscar a Valeria. Esperó afuera del edificio donde vivía. No llamó antes, no le avisó. Simplemente se detuvo allí, apoyado en su camioneta. Con expresión seria, estaba decidido a hablar y no se iría sin respuestas. Ya no le importaba si ella se enojaba, gritaba o lo despedía. Lo único que quería era escuchar la verdad sin rodeos. A las 5:30 la vio salir con sus 3 hijos. Vestían igual que la vez anterior, con mochilas pequeñas, peinados y charlando entre ellos. Caminaba deprisa, con esa mirada de «llego tarde» que tienen todas las madres que hacen 1000 cosas al día. Al verlo, se detuvo en seco. «¿Qué haces?» «Aquí», dijo sin moverse. «Necesitamos hablar», respondió él directamente. «¿Lo mismo otra vez? Ya hablamos. Te di espacio. Te dije lo que tenía que decir. ¿Qué más quieres?» «Quiero la verdad, completa, sin rodeos». Los niños observaban la escena sin comprender del todo. Julián se agachó y dijo con una sonrisa forzada: «¿Me permiten hablar un momento con su madre?» «Solo un ratito». Lo miraron con curiosidad. Uno de ellos, Emiliano, fue el primero en responder: «Eres amigo de mi madre». Valeria se adelantó de inmediato: «Vayan al puesto de jugos, los alcanzo en 5 minutos. No se vayan lejos». Los niños obedecieron. En cuanto se alejaron, ella se giró con los brazos cruzados y una mirada penetrante. ¿Qué parte de mí no entiende que no quiero esto? Ya no me importa si lo quieren o no. No estoy aquí para pelear. Estoy aquí porque me corresponde saberlo. No es solo tu historia, Valeria. Es la mía también. ¿Los míos también?», se burló con una risa irónica. «¿Te acuerdas de eso? 6 años después, porque cuando te fuiste no dijiste «es nuestra historia», dijiste «me voy», así sin más. No me diste opción. Lo sé, me lo han dicho antes y no lo niego, pero estoy aquí ahora, no para enmendarme ni para pedirte perdón 100 veces. Estoy aquí porque no voy a seguir sin saber la verdad. Quiero saber si son mis hijos». «Sí, lo son», exclamó de repente. La frase lo dejó en el suelo. No fue un grito, no fue rabia, fue seca, fría, dura, como cuando alguien tira un vaso al suelo y no necesita verlo para saber que se rompió. ¿Los 3? Sí, los 3. Son tuyos, Julián. Cerró los ojos un segundo.
Todo se revolvía en su interior. Se le hizo un nudo en la garganta. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Valeria lo miró con los ojos rojos, conteniendo lo que llevaba dentro. No lloró, no se derrumbó, pero era evidente que estaba al borde. Y antes de que preguntes, sí, lo supe desde el primer día. Supe que estaba embarazada una semana después de que te fueras. Pensé en llamarte, en buscarte, pero no pude, no quería. Tenía miedo, rabia, vergüenza, todo a la vez, así que los crié sola. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque no me creías, porque estabas en otro mundo, porque yo era un recuerdo para ti, no una persona, y porque no iba a criar a mis hijos con alguien que se fue sin mirar atrás. Julián apretó los dientes. No tienes idea de cuántas veces pensé en volver, en llamarte, pero tenía miedo. Me dije que estarías bien, que lo arruinaría, todo. ¿Y ahora qué haces? ¿Vienes a arreglarlo con un abrazo y un cheque? No, vengo a pedir una oportunidad, no contigo, sino con ellos. Valeria lo miró. Esta vez no respondió de inmediato. Pensó, se cruzó de brazos y respiró hondo. No saben quién eres, no te conocen. Nunca me preguntaron por un padre porque no lo necesitaban. Y ahora apareces de la nada con cara de, vine a ser responsable. No es tan fácil. No quiero que sea fácil. Solo quiero que me dejes acercarme poco a poco, con respeto, con calma. No te pido que me perdones. Te pido que me dejes conocerlos. ¿Y qué les vas a decir? ¿Que eres el padre mágico que apareció después de 6 años? No sé. No tengo ni idea de cómo hacerlo. Solo sé que si me voy otra vez, no podré vivir con eso. Valeria guardó silencio. El silencio entre ellos era tan fuerte que se oían las bocinas de los coches de fondo y a una señora gritando el precio de los tamales. Después de un rato dijo, lo pensaré, pero si un día entras en sus vidas, no podrás irte. No puedes hacer esto a medias, porque si vas a hacerles daño, preferiría que no los vieras nunca. No me voy, dijo Julián sin dudarlo. Valeria asintió lentamente. No dijo nada más. Caminó hacia donde estaban los niños. Los tomó de la mano a los 3 y se alejó sin mirar atrás. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez no lo había echado, lo había dejado quedarse. Un paso, por pequeño que fuera, era un comienzo. Desde que Valeria le dijo que los niños eran suyos, Julián no podía pensar en nada más. El trabajo ya no importaba. Los correos sin responder se acumulaban. Las llamadas importantes se iban al buzón de voz. Todo lo demás se esfumaba. Solo había 3 nombres en su cabeza: Emiliano, Leo y Mateo. Sus hijos. Sus hijos. Pero a pesar de oír lo que ella decía, algo en su interior no lo dejaba en paz. Quería estar seguro. Lo necesitaba. No porque dudara de ella, sino porque sentía una necesidad imperiosa de confirmar que no estaba soñando. Era como si su cabeza le pidiera una prueba física, un papel, algo que le dijera, sí, son tuyos, no hay vuelta atrás. Y aunque sabía que estaba mal, que no era el camino a seguir, se dejó llevar. Un jueves, frente a la escuela donde estudiaban los niños, Julián esperaba dentro de su camioneta. Estacionado a una cuadra, oculto tras los vidrios polarizados, había averiguado qué escuela era gracias a Mateo. No le dijo nada a Valeria, no le pidió permiso, simplemente se fue. Tenía un plan en mente y lo llevaría a cabo sin pensar demasiado en las consecuencias. Al ver a los niños salir, sintió un vacío en el estómago. Caminaban juntos, riendo, jugando con sus mochilas. Se parecían tanto a él que casi le dieron ganas de llorar. Un hombre alto y barbudo que trabajaba como auxiliar en la escuela los guiaba hasta un banco mientras esperaban a que alguien los recogiera. Julián bajó del coche con una pequeña bolsa en la mano y caminó hacia ellos con paso firme. «Hola», dijo sonriendo. «¿Te acuerdas de mí? Soy Julián, amigo de tu madre». Emiliano lo reconoció al instante. «Sí, el que habló con ella frente al edificio». «Así es.
Oye, ¿puedo hacerte una pregunta? Es una sorpresa, pero necesito algo de ti. ¿Alguien tiene chicle, cepillo de dientes o algo que hayas usado? Leo sacó una piruleta mordida de su bolsillo. Julián se agachó, la recogió con cuidado, la metió en una bolsa de plástico y sonrió. Perfecto. Gracias, campeón. Ya verás qué grata sorpresa te tengo. Los niños lo miraron con la mirada perdida, pero no dijeron nada más. Justo cuando se iba, apareció Valeria con su bolso en la mano, tan apurada como siempre. Lo vio de lejos y frunció el ceño. Caminó directamente hacia él. ¿Qué haces aquí? Solo pasaba. Quería ver cómo estaban los niños, nada más. ¿Los tocaste? Claro que no. Se cruzó de brazos, sin creerle. No quiero que andes merodeando sin avisar. ¿Entendido? Sí, solo quería verlos. Valeria los tomó de la mano a los tres y se fue sin despedirse. Julián se quedó allí un rato, viéndolos alejarse. Luego regresó a su coche, abrió la guantera y metió la bolsa con la piruleta en una caja especial. Al día siguiente la envió a un laboratorio privado. Pidió una prueba de ADN urgente. Ya tenía muestras de su propia saliva guardadas. Todo estaba listo. El resultado llegó 3 días después. Positivo. Emiliano era su hijo. Lo decía en letras grandes en un correo electrónico cifrado que apenas podía leer sin que le temblaran las manos. Se sentó frente a la computadora, respiró hondo y cerró los ojos. Lo sabía, lo presentía, pero verlo en un documento oficial con números, códigos y porcentajes lo conmocionó. Ese día compró juguetes, 3 iguales, libros, mochilas nuevas, zapatos, ropa. Llenó el baúl con cosas que pensó que podrían necesitar. Le envió un mensaje a Valeria. Necesito hablar contigo. Es urgente. Ella no respondió ni al primero, ni al segundo, ni al tercer mensaje. Lo ignoró. 2 días después, apareció sin avisar en su trabajo. Valeria salía de una cafetería donde lavaba platos por la tarde. Al verlo, se detuvo en seco. ¿Qué haces aquí? ¿Me sigues? Necesitamos hablar. Es importante. ¿Otra vez? ¿Qué hiciste ahora? Me hice un examen. Ella lo miró confundida. ¿Qué prueba? ADN. Usé una muestra de Emiliano. Lo siento, la necesitaba. Valeria lo apartó enojada. ¿Estás enfermo o qué? No puedes andar por ahí quitándoles cosas a mis hijos sin permiso. ¿Quién te crees que eres? ¡Soy su padre!, gritó Julián. La gente se giró. Algunos se detuvieron. Bajó la voz, pero le ardía la cara. No tienes ningún derecho. No tienes ningún maldito derecho. Me mentiste, me engañaste, fingiste que solo querías conocerlos y montaste esto a mis espaldas. Tenía miedo de que me cerraras la puerta otra vez. Necesitaba saber. Ya no aguantaba la duda. ¿Y eso te da permiso para invadirnos así? No, pero lo hice de todos modos y no me arrepiento porque ahora sé que es real, que no estoy loca, que tengo hijos, que no me lo imagino. Valeria se quedó paralizada. No sabía si gritar, llorar o pegarle, pero al final solo lo miró con decepción. ¿Y ahora qué? ¿Vas a poner a prueba también a los otros 2? ¿Vas a comprar amor con juguetes nuevos y fotos bonitas? No quiero comprar nada. Quiero ser auténtica. Lo miró largo rato, luego se dio la vuelta, volvió al café y cerró la puerta sin mirar atrás. Julián se quedó solo afuera, con las bolsas en el maletero, las manos vacías, pero en su interior, la obsesión ya no era una duda, era una certeza, y no tenía intención de detenerse. Daniela Luján tenía un don para darse cuenta cuando algo andaba mal. Y Julián, aunque era muy bueno para los negocios, para mantener la cara impasible y conseguir lo que quería, no podía fingir con ella, no por mucho tiempo. Algo en su actitud había cambiado. Llegaba tarde, se distraía en las reuniones, se quedaba callado durante la cena, dejaba el celular boca abajo, algo que nunca hacía antes. Y lo peor de todo, se había vuelto frío, como si su mente estuviera en otro mundo, uno donde ella ya no existía.
Lo observó durante días sin decir nada, solo analizándolo con la mirada, en silencio, mientras él creía tenerlo todo bajo control. Hasta que un día, mientras Julián se duchaba, Daniela desbloqueó su celular. No fue difícil, seguía usando la misma contraseña que años atrás. Fue directo a los mensajes. Lo primero que leyó fue: «Necesito hablar contigo. Es urgente». Era para alguien llamada Valeria. Bajó las escaleras y revisó más. Mensajes cortos pero intensos. Palabras como niños, exámenes, lo siento, necesito estar aquí. Se quedó paralizada. Sintió la ira crecer en su pecho. No lloró, no gritó. Simplemente apagó la pantalla, dejó el teléfono donde estaba y se fue como si nada hubiera pasado. Esa noche no dijo ni una palabra. Simplemente cenó delante de Julián con una sonrisa forzada, preguntando por negocios, fingiendo interés, pero por dentro estaba furiosa. Sabía que no podía confrontarlo todavía. Primero, necesitaba más, necesitaba pruebas y las conseguiría. Al día siguiente, envió a su asistente Lucero a investigar. Le dio un nombre, Valeria Ortega, y le pidió un informe completo. No era la primera vez que usaba sus contactos para fines personales. Ya lo había hecho antes y sabía exactamente a quién llamar. Mientras tanto, empezó a seguir a Julián. Contrató a un conductor con instrucciones claras de no perderlo de vista. Julián se movía entre la oficina, una escuela pública en 1900, Iztacalco, un viejo edificio en Narvarte y una cafetería donde se encontraba con una mujer. El conductor tomó fotos y las envió. Daniela las vio todas, una por una, y con cada imagen su ira crecía. Cuando por fin tuvo toda la información, la leyó con los dientes apretados. Valeria, maestra, madre soltera, sin redes sociales, sin pareja conocida. 3 hijos, de 6 años, nacidos 6 meses después de que Julián y ella rompieran. Se sintió humillada, utilizada, traicionada. Él no solo le ocultaba algo, sino lo más importante que una persona puede tener: una familia paralela. Porque eso era todo. Aunque no hubiera estado allí todos esos años, aunque apenas los estuviera conociendo, la realidad era la misma. Tenía hijos con otra mujer, y no se lo había dicho. Esa noche, ella lo esperó despierta. Estaba sentada en el sofá con el maletín en la mano cuando él entró en el apartamento. «¿Estás bien?», preguntó Julián al verla con esa expresión seria. «¿Qué te parece?», respondió ella sin moverse. La miró con extrañeza, se quitó la chaqueta, pero al ver el maletín en su mano, lo entendió todo. «¿De dónde has sacado eso?». «No soy tonto, Julián». Se sentó al otro lado del sofá en silencio. «¿Desde cuándo?», preguntó ella. «No hace mucho, no lo sabía». «¿Y pensabas contármelo o casarte conmigo y ocultármelo?». «No lo sé, no lo pensé. Todo pasó tan rápido. ¿Te acostaste con ella mientras estabas conmigo?». «No, fue antes, mucho antes. No sabía nada». Daniela lo miró fijamente. No le creía del todo, pero tampoco lo interrumpió. «¿Y qué piensas hacer ahora?». «No lo sé, lo estoy procesando. No quiero abandonarlos. No quiero repetir los mismos errores. ¿Y yo qué lugar tengo en todo esto?». Julián no sabía qué decir. Permaneció en silencio, como si cada palabra que le venía a la mente fuera una bomba. Daniela se levantó, recorrió la habitación respirando hondo, y luego se giró y lo miró con esa mirada de mujer que sabe que tiene el poder en ese momento. «Te diré algo, Julián. He estado contigo desde que no eras nadie, desde antes de que fueras un empresario estrella. Desde que dormías en tu oficina para no pagar alquiler, te ayudé a construir todo lo que tienes. Usé mis contactos, invertí dinero, aposté por ti, y te lo agradezco. No quiero tus agradecimientos, quiero lealtad». Guardó silencio. «Si decides quedarte con esta mujer y estos niños, tú y yo estamos perdidos. Y no me voy sin más. Voy a quitarte todo lo que pueda. Inversionistas, contratos, imagen, todo. Voy
a hacer que pierdas más que una relación. Vas a estar sola. ¿Está claro? Julián la miró sorprendido. Nunca la había visto así, fría, calculadora. No era una amenaza, era una declaración. Daniela se fue esa noche sin despedirse, pero antes de irse dejó un sobre en la mesa. Dentro había una copia del certificado de nacimiento de Emiliano y un mensaje escrito a mano. Sé jugar sucio, Julián. Tú decides cómo termina esto. Julián se despertó ese lunes con un dolor de cabeza tremendo. No había pegado ojo. Desde que Daniela se fue, dejando ese sobre y esa clara amenaza, no había tenido un momento de paz. Su mente estaba llena de ruido, ideas, dudas, ira. Su celular estaba lleno de mensajes del equipo, llamadas perdidas de socios y, lo peor de todo, una reunión programada con la junta directiva de su empresa, de la que Daniela también era miembro. Se vistió a regañadientes, se subió a su camioneta y fue directo a la oficina. En cuanto salió del estacionamiento privado, vio el Audi negro de Daniela en su lugar y supo que ella venía a cumplir lo prometido. Nada era casualidad. Si dijo que lo hundiría, era porque tenía los medios para hacerlo. Cuando entró en la sala de reuniones, todos ya estaban sentados. Los socios principales, los contadores, el director legal y, por supuesto, Daniela sentada al fondo con su vestido blanco y su sonrisa contenida, como si nada hubiera pasado. Pero la conocía. Sabía que su rostro era solo el disfraz de alguien que llevaba dinamita en su bolso. «Julián», dijo uno de los socios, «Daniela nos dijo que hay algo urgente que necesitamos discutir contigo». Se quedó paralizado por un segundo. Daniela intervino. «Sí», dijo. «Pedí esta reunión porque creo que es importante que hablemos de estabilidad, reputación, liderazgo, cosas que han estado un poco flojas últimamente». Su tono era amable, pero lleno de veneno. Julián la miró fijamente sin interrumpir. Ella continuó hablando como si estuviera dando una conferencia. «Todos hemos notado que has estado desconectado. Tu rendimiento ha bajado. Tu participación en proyectos clave ha sido mínima. Y bueno, hay preocupaciones sobre tu imagen pública». Uno de los inversores se removió incómodo en su silla. «¿De qué estás hablando exactamente?», preguntó Julián con firmeza. Daniela lo miró con una sonrisa radiante. «De lo que todos ya saben o están a punto de saber. Tu vida personal, Julián, la que te ha mantenido distraído, persiguiendo a una exnovia y a unos hijos que nadie conoce. Y además, dejar el negocio a medias», se tensó. No había pensado que ella diría eso delante de todos. «Mi vida personal no tiene nada que ver con lo que hacemos aquí». «Claro que sí», lo interrumpió. «Porque cuando tu nombre sale en los medios, cuando tus decisiones personales afectan la credibilidad de la empresa, claro que tiene mucho que ver. Y créeme, ya han empezado a hacer preguntas, y no todas las respuestas te hacen sentir bien». El silencio se hizo más denso. Julián apretó los puños sobre la mesa. Él sabía que ella podía, que tenía contactos en la prensa, que podía manipular titulares, que sabía dónde atacar. «¿Qué quieres?», exclamó finalmente. Daniela se cruzó de brazos sin fingir más. «Quiero que pongas todo en su lugar, que te alejes de Valeria Ortega, de tus hijos, de esta historia y que te centres en lo que realmente importa. Y si no lo hago, lo filtraré todo, desde tu negligencia hasta los detalles más sucios. ¿Sabes qué vende? La historia del millonario que dejó a su novia embarazada de trillizos y ahora quiere volver como un héroe. Va a explotar en las redes, vas a perder clientes, confianza, apoyo. No harías eso. No me conoces tan bien como crees». Hubo un silencio incómodo. Nadie dijo nada. Nadie lo defendió, simplemente lo miraron como si ya estuvieran esperando su decisión. Julián salió de la habitación sin decir palabra. Se encerró en su oficina y bajó las persianas. Se sentó, apoyó los codos en la mesa y se sujetó la cabeza con ambas manos.
Todo lo que había construido, todo lo que había cuidado a lo largo de los años, estaba en peligro. Y lo peor era que sentía que se lo merecía por abandonarla, por volver tarde, por no saber cómo afrontarlo sin arruinarlo todo. Ese día no fue a ver a Valeria, no respondió a sus mensajes, se quedó encerrado, ni siquiera comió, solo pensaba en lo que iba a hacer. Sentía que si tomaba un camino, perdería algo. Si elegía a Valeria y a sus hijos, Daniela arruinaría su carrera. Si decidía proteger la empresa, traicionaría a su propia sangre, 3 hijos que no habían pedido nada, que solo estaban allí porque él decidió irse un día. Al final del día, cuando ya no quedaba nadie en la oficina, Julián se paró frente al espejo del baño. Se miró como hacía mucho que no lo hacía. Tenía ojeras, barba sin afeitar y una mirada apagada. No se reconocía. Se sintió dividido en 1000 pedazos y allí, solo, con la cabeza hecha pedazos, comprendió que no podía seguir jugando en 2 mundos. Daniela tenía razón en algo. Tenía que tomar una decisión, pero lo que ella no sabía era que, aunque le costara todo, ya había tomado partido. Solo necesitaba el coraje para decirlo en voz alta. Tras la amenaza de Daniela, Julián se sintió atrapado. Era como si de repente perdiera el control de su vida. En su empresa tenía que actuar como si nada pasara, como si todo estuviera en orden, como si su mundo no se estuviera derrumbando. En cambio, cuando iba con Valeria y los niños, todo era diferente. Allí, él no era el director ejecutivo, el empresario, el tipo de persona que tenía que tomar decisiones frías. Allí solo era Julián, y aunque se sentía bien, sabía que no podía vivir así mucho tiempo. Era como caminar sobre una cuerda floja, esperando a que se rompiera en cualquier momento. Sus días estaban llenos de excusas. Por la mañana llegaba a la oficina y fingía estar concentrado. Se reunía con clientes, hablaba de números, firmaba papeles. A veces almorzaba con Daniela y ella lo trataba como si todo estuviera en suspenso, pero con esa mirada que decía que no había olvidado ni una sola palabra de la amenaza. De vez en cuando hacía comentarios pasivo-agresivos, como cuando le decía con tono desenfadado: «No llegues tarde hoy. Ya estás viejo para andar corriendo tras los niños». Fingió reír, pero por dentro se sentía observado. Por la tarde, en cambio, cambiaba de expresión. Llamaba a Valeria. Si ella accedía, los recogía. No en la camioneta blindada. Usaba un coche más sencillo, uno que no llamara la atención. A veces los llevaba al parque, a comprar helado o al cine. Siempre eran cosas sencillas, pero tan emocionantes como si fuera Navidad. Al principio, Valeria no se quedaba. Los dejaba ir con él, pero con 1000 instrucciones. No les den dulces después de las 6. El del medio se enferma fácilmente, así que manejen despacio. Al más pequeño no le gustan los abrazos repentinos. Eran cosas maternales que se sabía de memoria. Julián las anotaba mentalmente, como si fueran órdenes sagradas, y las cumplía al pie de la letra. Con el tiempo Valeria empezó a quedarse un poco. Al principio, solo venía cuando los niños volvían. Luego, se sentaba en el mismo banco mientras jugaban. Más tarde, aceptó ir a tomar un café. Y una tarde, sin planearlo, los 5 acabaron en una pequeña pizzería del barrio, riéndose de una tontería que Leo había dicho. Era la primera vez que Valeria sonreía sin ese peso sobre los hombros. Al igual que antes, Julián empezó a conocer de verdad a sus hijos. Emiliano era el líder, el que más hablaba, el que todo lo preguntaba. Leo era más callado, pero muy observador. Y Mateo, el más pequeño, era el más cariñoso, el que siempre buscaba el contacto, el que le tocaba el hombro sin pedir permiso. Una tarde, en medio de un picnic improvisado en un parque, Julián les ayudaba a inflar unos globos. Emiliano lo miró fijamente y exclamó: «Eres mi padre».
Julián se quedó paralizado. Tenía el globo medio inflado en la boca. Valeria, que estaba a unos pasos, se giró con los ojos como platos. «¿Por qué dices eso?», preguntó nerviosa. «Porque se parece a nosotros», respondió Emiliano, con la lógica de un niño que lo ve todo con más claridad que los adultos. «Y nos cuida, nos compra cosas y sabe cómo llamarnos sin confundirnos. Eso hacen los padres». Julián soltó el globo, se agachó y respondió con toda la calma que pudo. «Sí, Emiliano, soy tu padre». El niño lo miró sin decir nada más. Luego se dio la vuelta. Corrió con sus hermanos y gritó: «¡Yo sé quién es!». Valeria se le acercó de inmediato. Julián pensó que lo regañaría, que había exagerado, pero ella simplemente le dijo en voz baja: «¿Estás seguro de que puedes con esto?». La miró fijamente a los ojos. «No estoy seguro de nada, pero no pienso volver a escaparme». Esa noche, Julián regresó a su apartamento. Daniela no estaba. Había salido a cenar con unos socios. Se sentó en el sofá, encendió la televisión sin prestar atención y pensó en todo lo que había vivido ese día. La risa de los niños, la mirada de Valeria, la forma en que la menor le había cogido la mano al cruzar la calle, como si fuera lo más natural del mundo. Y sintió miedo, porque por muy feliz que se sintiera allí, sabía que había una bomba activa en la otra mitad de su vida. Daniela esperaba un error, solo uno, y cuando eso ocurriera, apretaría el botón, lo destruiría todo, pero aún sabiéndolo, no podía irse. No ahora, no después de escuchar la palabra padre dicha con tanta inocencia por primera vez. No después de ver a esa familia que nunca pensó que tendría y que ahora no quería perder por nada del mundo. Ese viernes parecía igual a cualquier otro. Valeria estaba en su segundo turno en la cafetería. Los niños salían del colegio a las 4 y Julián, como ya era costumbre en las últimas semanas, se había ofrecido a recogerlos. Ella aceptó, sin dudas, sin miedo. Empezaba a confiar en él, aunque fuera un poco. Veía cómo los cuidaba, cómo los escuchaba, cómo los conocía. Julián salió de la oficina un poco antes. Estaba contento. Llevaba en la mochila unas figuras de acción que les había comprado a cada uno. Había planeado llevarlos a comer hamburguesas y luego ver una película en su apartamento. Estaba emocionado, como si estuviera viviendo una parte de su vida que desconocía, una parte que disfrutaba más que cualquier premio, reunión o firma de contrato. Al llegar a la escuela, sonó su celular. Un número desconocido. Respondió sin pensar. «Hola, ¿es el señor Julián Castañeda?». «Sí, es él. Llamamos del Hospital Ángeles del Pedregal. Uno de los niños a su cargo fue ingresado de urgencia. Está en urgencias». Julián sintió que se le encogía el alma. No sabía si gritó o solo creyó gritar. El corazón le latía con fuerza como si hubiera corrido una maratón. Colgó sin decir nada más. Puso primera y se fue. De camino, llamó a Valeria 2 veces. Nada. La tercera vez, nada. Le escribió por WhatsApp: «Leo tuvo un accidente. Voy al hospital. Te aviso en cuanto sepa algo». Cuando llegó, no estacionó. Dejó su camioneta mal estacionada en la entrada, le dio las llaves al valet parking y entró corriendo. Preguntó el nombre completo del niño. Lo llevaron directo a urgencias. Un médico salió unos minutos después. «¿Es usted el padre?». Julián dudó un segundo, solo uno. Luego dijo: «Sí, soy el padre». El niño sufrió una fuerte caída, se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento. Le hicimos una tomografía computarizada. No hay fractura, pero lo mantendremos en observación. Tiene una conmoción cerebral leve, está estable, pero necesitamos monitorearlo. ¿Puedo verlo?». Lo llevaron a una camilla donde Leo dormía con una vía intravenosa en el brazo y una venda en la frente. Parecía pequeño, frágil, nada que ver con el niño que corría y saltaba todo el día. Julián se sentó a su lado y le tomó la mano. «Estoy aquí, hijo. No me voy. Todo va a estar bien». No lloró, pero le temblaban los ojos.
20 minutos después, Valeria entró, corriendo, pálida y despeinada. Todavía con el delantal puesto, irrumpió en la habitación, empujó la puerta sin pedir permiso y fue directa hacia Leo. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Se cayó durante el recreo, dijo Julián en voz baja. Me llamaron porque estaba en la hoja de emergencias, no contestabas. Valeria le sujetó la cara al niño, le habló en voz baja, le besó la mano, la frente y luego miró a Julián. Tenía los ojos rojos, pero no lloraba. Gracias por venir. De nada. Estaba a la vuelta de la esquina. Iba a buscarlos. ¿Te dijeron cómo fue? Sí. Tropezó en las escaleras, cayó de espaldas, estuvo inconsciente unos minutos, pero está bien. Solo lo van a vigilar. Asintió. Miró a su hijo, acariciándole el pelo. ¿Puedo quedármelo?, preguntó. Sí. Ya hablé con la enfermera. Le darán una habitación dentro de un rato. Pueden quedarse. ¿Y tú? Julián la miró con calma. Yo también me quedo, si me dejas. Valeria no dijo nada, pero no lo echó. No le pidió que se fuera. Solo asintió, como si algo en su interior no quisiera luchar más. Horas después, en la habitación que ya le había asignado, Leo despertó. Lo primero que hizo fue mirarlos a ambos. ¿Dónde estoy? En el hospital, mi amor, dijo Valeria con una sonrisa nerviosa. Leo miró a Julián. ¿Y tú también estás aquí? Claro. No me iba a ir sin verte. El chico sonrió. ¿Trajiste jugo? Sí. ¿Y dinosaurios? Pues quédate. Valeria lo miró. Y Julián, sin decir palabra, comprendió que ya no necesitaba pedir permiso. Esa noche se turnaron para cuidar al niño. Mientras uno dormía en el sofá, el otro se sentó junto a la cama. No dijeron mucho, pero hubo miradas, gestos, silencios que decían más que 1000 palabras. A la mañana siguiente, Valeria le trajo un café. Gracias por no soltarme. Gracias por dejarme quedarme. No lo hago por gratitud, lo hago porque ya entendí que no te vas a ir. No. Lo miró con un nudo en la garganta. Entonces, hagámoslo bien. Daniela no perdonaba, nunca perdonaba, y menos cuando sentía que la ridiculizaban. Para ella, que todos supieran que su prometido tenía 3 hijos con otra mujer era lo peor que le podía pasar. No solo por orgullo, sino también por poder. En su mundo, el respeto se ganaba con el control, con el miedo, con una imagen perfecta. Y Valeria, con su rostro amable, su ropa sencilla y esos niños que no pidieron nacer así, le arrebataba todo eso sin siquiera intentarlo. Daniela no gritó, no armó un escándalo, solo respiró hondo, se arregló el pelo frente al espejo y le dijo a Lucero, su asistente, «Hagamos desaparecer a esta mujer». Lucero la miró con atención, como cuando sabes que no debes preguntar, pero tampoco puedes callarte. ¿Qué quieres decir con eso? No quiero que nadie la contrate más. Quiero que la ciudad la vea como un peligro, no como una víctima. Pero no hizo nada. No necesito que haya hecho nada. Solo necesito que parezca que lo hizo. Al día siguiente, Daniela se movió como solo ella sabía hacerlo. Tenía una red de contactos que abarcaba medios digitales, portales de noticias informales, cuentas de chismes en redes sociales e incluso un par de reporteros policiales que le debían favores. Y empezó el juego. Primero, una pequeña nota en una página local. Titular: Escándalo en preescolar. Una maestra oculta su pasado y trabaja con niños sin licencia vigente. Acompañada de una foto borrosa de Valeria entrando a su lugar de trabajo con la mochila al hombro. Luego, los comentarios en redes sociales. Personas anónimas que dijeron haber tenido problemas con ella. Madres que supuestamente le recordaban años atrás. Historias falsas mezcladas con medias verdades. Suficiente para sembrar dudas, suficiente para manchar. Y funcionó. En menos de 3 días, la directora del preescolar donde trabajaba llamó a Valeria a su oficina. «Necesitamos suspenderte mientras investigamos la situación», dijo con voz incómoda.
No es personal, pero hay presión de los padres. La imagen del colegio está en juego. Valeria no entendía nada. ¿Qué hice? No se trata de lo que hiciste, se trata de lo que la gente cree que hiciste. Se fue con el corazón en un puño. Caminó sin rumbo, con las manos sudorosas. En el camino, sonó su celular. Era Julián. ¿Estás bien?, preguntó con calma. Me acaban de suspender del preescolar. ¿Qué? ¿Por qué? No lo sé. Dicen que hay un problema con mi expediente, que hay una queja antigua, que me están hablando mal en redes sociales. ¿Qué queja? No sé, Julián, no sé de... ¿En qué están hablando? Nunca he hecho nada malo. En ese momento supo quién estaba detrás. No necesitaba pruebas, simplemente las presentía. Porque si alguien podía inventar un escándalo tan rápido, esa era Daniela. Colgó y llamó a Mateo. Necesito que investigues si alguien del equipo de Daniela ha salido en los medios o ha filtrado algo. Rápido. Mientras tanto, Valeria llegó al apartamento. En cuanto cruzó la puerta, vio una cámara apuntándola desde la acera de enfrente. Era un tipo con un teleobjetivo, de esos que buscan fotos escandalosas para vender. Cerró la puerta de golpe y echó un vistazo a través de la cortina. El hombre seguía allí, esperando. No durmió esa noche. Los niños sí, pero ella no. Revisaba su teléfono constantemente. Leía los mensajes que llegaban, algunos de apoyo, muchos llenos de odio. Gente que no conocía diciendo cosas horribles, llamándola desde números desconocidos. Una mujer incluso la insultó en voz alta cuando fue a comprar pan. Julián fue a verla la mañana siguiente. Ella lo recibió con una mirada que denotaba que ya no podía más. Ojeras, voz baja. No quiero que los niños pasen por esto. Resolvámoslo. ¿Qué? Ya me sacaron de la guardería. Dijeron que iban a revisar mis antecedentes. ¿Qué antecedentes? ¿Es delito tener hijos sola ahora? No estás sola y vamos a limpiar tu nombre. ¿Y si no hay salida? ¿Y si ya no puedo salir a la calle sin que me vean como una desgracia? No, no crecerán viendo a su madre humillada por una... Mentira. Lo miró agotada, pero había fuego en sus ojos. Fue Daniela, ¿verdad? Julián no respondió. No hacía falta. Esa tarde, mientras los niños jugaban con legos en la sala, Valeria se sentó en el sofá, con la mirada perdida, y por primera vez en voz alta dijo algo que llevaba años conteniendo. No voy a dejar que me destruyan otra vez. Ahora no. Julián solo se dio cuenta del golpe cuando ya lo tenía todo bajo control. Todo sucedió en cuestión de días, como si alguien hubiera tirado de un hilo y de repente todo se desmoronara. Primero, la llamada de un inversor extranjero, lo de siempre. Preocupación por la imagen pública, rumores de inestabilidad personal en la dirección de la empresa. Julián intentó calmar las aguas, decir que todo estaba bajo control. Pero era demasiado tarde y ya sembraban dudas. Entonces llegaron los correos electrónicos. El socio principal, en uno de sus proyectos más importantes, canceló un acuerdo que llevaba meses gestándose. Usó palabras elegantes para disimularlo. Reestructuración interna, cambios de enfoque, nuevas oportunidades. Pero Julián sabía exactamente lo que eso significaba. Lo estaban dejando solo. Y probablemente, detrás de todo esto estaba ella. Daniela no había lanzado una sola bomba, sino varias, todas a la vez. Había dejado que el público lo juzgara por su vida privada. Había filtrado detalles de sus ausencias, de cómo había priorizado sus intereses personales sobre negociaciones importantes. De hecho, alguien, probablemente, Lucero, su fiel asistente, había filtrado una copia del certificado de nacimiento de uno de los niños. El documento se viralizó en un foro financiero bajo el título El millonario que olvidó a sus hijos. El daño ya estaba hecho. Mateo, su asistente, entró en su oficina una tarde con cara de entierro. 2 socios menos, dijo, dejando los papeles sobre la mesa. Y el banco no renovó la línea de crédito. ¿Creen que su reputación afecta al valor de la marca? Julián no respondió.
Simplemente lo observaba todo con lágrimas en los ojos. Ya no podía enfadarse, ni siquiera sorprenderse. Era como si lo estuviera viendo desde fuera, como si todo esto le estuviera sucediendo a otra persona. Esa misma tarde, recibió un mensaje de Daniela, solo 3 palabras: te lo advertí. Y entonces comprendió que no había forma de seguir en ese mundo. No así, no con ella acechando, no con ese infierno arriba. Comprendió que todo lo que había construido podía desaparecer, pero lo que estaba construyendo con Valeria y los niños, eso era lo que valía la pena, eso era lo que tenía sentido. Esa noche, mientras los niños dormían y Valeria lavaba los platos en su apartamento, se sentó a su lado, sin su traje habitual ni el celular pegado a la mano. Se sentó con una expresión distinta, más cansada, más humana. «Lo he perdido todo», dijo sin rodeos. Valeria dejó caer el paño en el lavabo y lo miró sin decir nada. Daniela cumplió su amenaza. «Me sacaron de proyectos, cancelaron contratos. Estoy fuera de la pizarra, me borraron. ¿Y ahora qué vas a hacer?» «No lo sé, pero quiero hacer esto contigo». No dijo nada, solo lo miraba. «No quiero vivir más dividido entre 2 vidas. No quiero esconderme más. No quiero callar más». Valeria suspiró, se acercó y se sentó a su lado. «No puedo prometer que todo estará bien». «Yo tampoco, pero sí puedo prometer que no me iré, aunque estemos en cero, aunque tenga que empezar de cero». «¿Eres de cero? El del traje caro». Julián rió por primera vez en días. «Ya no. Tengo trajes. Los guardé todos». «¿Y qué vas a hacer?» «Voy a vender mi parte de la empresa. Con eso nos las arreglaremos un tiempo. Luego veremos. Estoy harta de vivir para complacer a los demás». Valeria lo miró con miedo, pero también con algo nuevo en sus ojos. «Respeto. ¿De verdad harías eso?» «Ya lo estoy haciendo». Valeria bajó la mirada y allí mismo, en esa pequeña cocina, sin promesas cursis ni abrazos de telenovela, le tomó la mano. «Entonces quédate. Pero ahora, en serio». Al día siguiente, Julián fue a su antigua oficina solo para firmar los papeles de salida. No armó un escándalo, no dio un discurso, no pidió aplausos, simplemente entró y firmó. Tomó algunas cosas personales, una foto de su padre, una taza vieja con su nombre y una libreta, y se fue. Daniela no apareció, pero él sabía que ella lo estaba viendo todo desde su oficina, que sin duda se sentía victoriosa, y tal vez incluso lo era. En ese mundo, en ese juego, ella ganó, pero Julián ya no quería jugar. Se subió a su coche, puso música por primera vez en semanas y por primera vez en mucho tiempo. No se le rompió el corazón. Sintió miedo, sí, pero también alivio, porque ahora era libre de vivir la vida que realmente quería. Y porque en ese momento, mientras conducía por la autopista con el sol poniéndose, supo que su verdadera historia apenas comenzaba. El apartamento era pequeño, de paredes pálidas y muebles desgastados, pero tenía algo que Julián no había sentido en años: paz. No esa paz aburrida, ni la que se finge para que la gente no pregunte. Era algo más. Era el ruido de 3 niños corriendo por el pasillo con los calcetines torcidos, el olor a desayuno quemado mientras todos se quejaban, y el hermoso caos de una familia de verdad. Desde que dejó su empresa y vendió sus acciones, Julián había cambiado por completo. Lo primero que hizo fue comprarse un coche viejo, de esos que aún tenían radio con botones y ventanillas que se subían manualmente. Lo segundo que hizo fue dejar de ver las noticias financieras. Ni siquiera abría el correo del trabajo. Apagó todo de su vida anterior como quien cierra una puerta sin mirar atrás. Ahora se levantaba todos los días a las 6 de la mañana, no para una reunión ni para un vuelo internacional. Se levantaba porque los niños tenían que estar listos para la escuela, porque uno tardaba una eternidad en vestirse, otro escondía sus zapatos y el más pequeño siempre perdía su lonchera. Todo era un desastre, pero a él le encantaba.
Al principio, Valeria lo miraba con una ceja levantada como preguntándole si todo iba en serio o si en cualquier momento se rendiría. Pero pasaban los días y Julián seguía allí, preparando café, barriendo la habitación, cargando mochilas, ayudando con las tareas, a veces mal, a veces torpemente, pero siempre con ganas. Y eso era lo que más importaba. Un día, mientras sacaban la ropa del tendedero, Valeria lo miró de reojo. ¿No extrañas tu otra vida? ¿Qué? ¿La de las cenas caras? ¿Y las corbatas apretadas? Sí, esa, ni un poquito. De verdad, nunca he dormido tan tranquila, aunque uno me despierte a las 3 de la mañana porque soñó con monstruos y el otro me dé una patada en la espalda sin querer. Valeria rió suavemente. Era una risa que no había soltado en mucho tiempo, de esas que salen sin querer, sin filtro. Julián la miró un segundo más de lo necesario. Ella lo notó, pero no se apartó. Solo bajó la mirada con una sonrisa tímida. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó mientras doblaba una camiseta. No estoy segura. Tengo algo de dinero ahorrado, pero no quiero volver a lo mismo de siempre. Estaba pensando en montar algo pequeño, mi propio negocio, quizá una cafetería, algo tranquilo. ¿Tienes una cafetería? Sí, hasta sé hacer café prensado. Mateo me enseñó. Valeria lo miró sorprendida. Mateo, el dependiente del traje y las gafas. Igual, ahora tiene un food truck de sándwiches. Me dijo que le va bien. ¿Y darías tus millones por eso? Ya lo hice. Ese día, por primera vez, los 5 comieron juntos en la mesa del comedor, sin prisas, sin interrupciones. Julián se sentó en medio de sus 3 hijos, cortando el pollo, sirviéndoles agua y limpiando la salsa del mantel sin quejarse. Parecía cansado pero feliz, como si por fin estuviera en el lugar correcto. Más tarde, mientras jugaban con bloques de colores, Mateo, el más pequeño, se sentó en su regazo y le dijo sin rodeos: «Papá, ¿puedes venir mañana a la clase de apertura?» Julián lo miró como si acabara de recibir el premio más grande del mundo. ¿Clase abierta? Sí. Es un día en que los padres pueden venir a vernos bailar y recitar poemas. Habrá galletas. «Claro que estaré», oyó Valeria desde la cocina. No dijo nada, pero sintió una opresión en el pecho, no de tristeza, sino de emoción. Era la primera vez que uno de los chicos lo llamaba papá con tanta naturalidad, sin dudarlo, sin pensar si estaba bien o mal. Esa noche, Julián lavó los platos, barrió la sala y luego vio la tele con Valeria. Nada del otro mundo, solo un concurso con largos anuncios, pero se sentían cómodos, sin prisas, sin silencios incómodos. «¿Sabes qué es lo más difícil?», dijo Julián, ya medio dormido. «¿Qué?». «No gritarle al mundo que esta es la vida que siempre he querido». Ella lo miró sin responder, apagó la tele y se quedó a su lado en silencio. Pero ya no era ese silencio lleno de distancia. Era uno que decía: «Yo también estoy aquí». Por fin parecía que todo se había estabilizado. El ritmo en casa ya no era caótico, sino rutinario, de esos que cansan, sí, pero que también traen paz. Los niños ya no hacían preguntas raras, ya no se confundían. Valeria y Julián habían aprendido a moverse juntos, a confiar, a darse espacio. Incluso fueron a la clase abierta de la guardería, y Julián terminó llorando mientras Mateo recitaba un poema mal memorizado que terminó en risas. Todo iba bien hasta que Daniela regresó. La primera señal fue una carta. Llegó en un sobre blanco sin remitente. Valeria la encontró en el buzón una tarde, mientras regresaba de la papelería con los niños. La abrió sin pensarlo mucho. Era un documento oficial, un documento judicial. Estaba firmado, sellado, una citación. El caso de fraude por falsificación de documentos, cerrado hacía 4 años, se había reabierto, y ella, Valeria Ortega, comparecería como acusada. Sintió que la calle desaparecía. Sus manos se entumecieron.
Llamó a Julián por celular, con los niños, gritando a su alrededor. Llegó en menos de 20 minutos y al leer el periódico lo entendió todo. No necesitaban pruebas, no necesitaban investigar. Esa jugada tenía un nombre: Daniela. ¿Te ha pasado esto antes?, preguntó Julián con voz tensa. Sí, respondió Valeria mirando al suelo. Hace años, cuando trabajaba en un pequeño despacho de abogados, mi jefe me pidió que firmara unos papeles. Confié en él, no hice preguntas, estaba embarazada, necesitaba el trabajo. Luego desapareció y me culparon. Me defendí, lloré, lo expliqué todo y al final no hubo pruebas. El caso se cerró, pero eso era una marca y ahora me la han quitado de nuevo. Sí, ella. Sí. Julián agarró el volante con fuerza. Sabía que Daniela era capaz de cosas desagradables, pero esto era de otro nivel. No solo estaba enojada, sino decidida a destruir. Y esta vez no era contra él, era contra Valeria. Unos días después, corrieron rumores. En la escuela de los niños, algunas madres empezaron a susurrar cosas. Una de ellas incluso le dijo a Valeria en la cara: «Dicen que has tenido problemas con la ley. Qué feo que esto afecte a los niños, ¿verdad?». Valeria no respondió. Se tragó la ira y se marchó con la cabeza bien alta, pero por dentro estaba hecha pedazos. Julián empezó a moverse. Aunque ya no tenía el poder que tenía antes, aún conservaba contactos. Llamó a un abogado que había sido su cliente y le explicó todo. El abogado revisó el caso y le dijo la verdad. Esto huele a venganza. Pero el juez accedió a reabrirlo porque alguien presentó nuevas pruebas. Es decir, alguien con poder lo impulsó. Si no detenemos esto, se agravará. Y si llegamos al fondo del asunto, si demostramos que estas pruebas son falsas, pueden hacerlo, pero llevará tiempo. Y mientras tanto, ella sigue siendo culpable, aunque no lo sea. Valeria lo escuchaba todo en silencio. Cada palabra le pesaba como una piedra en el pecho. Por la noche, cuando los niños ya dormían, se sentaban en la cocina, uno frente al otro. La luz era tenue. No hablaban alto, como si no quisieran despertar ni a los niños ni a la esperanza que aún les quedaba. «No quiero que pasen por esto», dijo Valeria en voz baja. «Yo tampoco, pero no pienso dejarte sola. Y si pierdo, perderemos juntos. No quiero que vuelvas a perder. Ya lo diste todo por mí, y no lo diste todo por ellos. Por mí también, sin saberlo. No estás sola en esto, Valeria. Nunca más». Lo miró con miedo, miedo real. No del caso, ni del juicio, sino del juicio de la gente, de la vida, de quienes no perdonan a una mujer que cometió el error de confiar. Julián se levantó, fue a la habitación de los niños y los observó dormir. Luego regresó con ella y le tomó la mano. «Si quiere jugar sucio, nosotros también, pero con la verdad. Esta vez no me esconderé. Daré la cara». Le apretó la mano y por primera vez desde que recibió esa carta, no sintió que se hundía sola. La sala olía a nerviosismo, a café barato, a carpetas viejas, a gente entrando y saliendo con caras y cansadas. No había cámaras ni flashes, pero para Valeria este lugar era más duro que cualquier noticiero. Era el lugar donde, una vez más, la señalarían, donde, una vez más, tendría que explicarse, defenderse, y esta vez con la mirada del pasado, del presente y de todo México puesta sobre ella. Julián la acompañaba desde la madrugada. Le estrechaba la mano en la banca de madera donde esperaban su turno para entrar. A su lado, el abogado que habían contratado revisaba papeles. Hablaba por teléfono, leía y releía el caso como si algo fuera a cambiar por arte de magia. Valeria no dijo nada, solo miró al suelo, no por miedo a la habitación, sino por lo que significaba, porque ahora no solo estaba en juego su nombre, su reputación, su libertad. También estaba en juego la estabilidad de sus hijos, esa paz mental que apenas habían empezado a construir. «¿Lista?», preguntó Julián en voz baja. Ella asintió. No lo estaba,
pero tenía que decir que sí. Entraron. La habitación era sencilla. Un juez al centro, una secretaria a un lado, 2 sillas al frente. El resto eran bancos de iglesia. Todo parecía frío y duro. Al mencionar su nombre completo, Valeria se levantó. Caminó hacia adelante. El juez le pidió que indicara su ocupación. Lo hizo con voz firme, aunque por dentro sentía que le temblaban las piernas. ¿Alguna vez ha falsificado documentos legales?, preguntó sin rodeos el fiscal. Firmé papeles sin leerlos. Confiaba en mi jefe. Me dijo que era rutina. ¿Y si ese papel contenía información falsa, no se considera responsable? No sabía que era falso. El fiscal sonrió como si ya tuviera la respuesta. Ignorar algo no te hace inocente, señorita Ortega. Julián apretó los dientes. Quería ponerse de pie, gritar, pero no podía. No le correspondía, por ahora. El abogado defensor presentó pruebas. Dijo que el caso ya se había cerrado una vez por falta de pruebas, que reabrirlo con documentos casi idénticos no tenía sentido, pero el juez permitió que continuara. Hubo una nueva declaración de alguien que afirmaba que Valeria había participado a sabiendas. Un testigo anónimo, dijeron. La tensión aumentó. Valeria miró a Julián. Él respondió con una mirada que decía confianza. Afuera, en la calle, la noticia ya se había extendido. Una cuenta de chismes la había publicado esa mañana. Exmaestra acusada de fraude, madre de los hijos del exempresario Julián Castañeda. Las viejas fotos volvían a circular. Su rostro, el de los niños, el de Julián, todo mezclado en publicaciones llenas de juicio, odio y muy poca información veraz. Mateo, ahora amigo y casi hermano de Julián, fue quien dio la sorpresa ese día. Llegó en medio del juicio con una carpeta bajo el brazo y una mirada de «tengo algo». Se la entregó al abogado, quien la leyó con los ojos abiertos. Pidió la palabra al juez. «Señoría, tengo una declaración jurada de Ernesto Palacios, ex jefe del acusado, quien firmó este documento confesando que obligó a Valeria Ortega a firmar documentos falsificados para evadir responsabilidades. También reconoce que huyó del país con el dinero que cobró y que, cito textualmente, ella no tenía conocimiento de nada de lo que hice». El fiscal intentó objetar. El juez lo detuvo. «¿Dónde está el señor Palacios?» «En Canadá, pero envió el documento oficial autenticado. También envió una videollamada lista para dar testimonio en vivo». El juez pensó unos segundos y aceptó. En la pantalla apareció un hombre de unos 50 años, con barba y mirada cansada. Ernesto Palacios, con voz firme, pero sin mostrar culpa alguna, dijo: «Yo lo preparé todo. Iba a quedarme sin acuerdo. Falsifiqué papeles para tapar errores. Valeria no tenía ni idea, solo firmó lo que yo dije». El juez pidió un receso. En el pasillo, Valeria rompió a llorar, no como una víctima, sino como alguien que ha sido rescatado de una piedra de años. Julián la abrazó sin decir nada. Por fin, después de todo, alguien decía la verdad por ella, aunque fuera demasiado tarde, aunque nadie más recordara el daño que le habían hecho. Una hora después volvieron a entrar. El juez pidió silencio y dijo contundentemente: «A falta de nuevas pruebas válidas y con la confesión recibida, el caso queda definitivamente cerrado. Valeria Ortega está libre de todos los cargos». No hubo aplausos ni abrazos, solo un silencio largo y denso. Pero para ellos, ese silencio fue el más hermoso que habían escuchado en mucho tiempo. Los días posteriores al juicio parecieron extraños. Ni malos ni buenos, solo extraños, como cuando llueve mucho y de repente sale el sol, pero todo sigue mojado. Ya no se hablaba tanto del escándalo. Las redes sociales se habían distraído con otros chismes y el nombre de Valeria poco a poco empezó a desaparecer de las búsquedas. Lo que parecía imposible sucedió. La tormenta se calmó. Volvió a sonreír,
aunque aún le costaba caro. Caminó por la calle con la mirada fija, pero cada vez que alguien la miraba demasiado, le temblaba el estómago, no por miedo a que la acusaran de nuevo, sino por todo lo que había tenido que cargar sola durante tanto tiempo. Años de soportar miradas, señalamientos, rechazos y todo por un error que no era suyo. Julián, por su parte, se encargó de poner todo en orden en casa, la rutina con los niños, las tareas del hogar, los paseos por el parque. Aunque también presentía que algo estaba a punto de suceder, no sabía qué, pero era como esa sensación que se siente cuando todo está muy tranquilo. Y sí, así era. Un martes por la tarde, al volver de dejar a los niños en el colegio, encontraron un sobre debajo de la puerta del apartamento. No había remitente, solo decía: «Para Julián, es urgente». Valeria lo miró con recelo. «¿Lo abrimos?» «Sí», dijo Julián, aunque ya sentía una extraña sensación en el pecho. Lo abrió. Dentro había una carta manuscrita y una foto. La carta decía: «Pensabas que el pasado nunca te alcanzaría, pero a veces regresa de formas inesperadas. Este niño también es tuyo». La foto mostraba a un niño de unos 6 años sentado en un banco del parque. El mismo pelo, la misma cara, el mismo lunar en la ceja que Julián había visto en sus propios hijos. Era como mirarse en otro espejo. Julián se quedó sin palabras. No entendía, no podía hablar. «¿Qué es esto?», preguntó Valeria, sosteniendo la carta en sus manos. «Es una broma». «No sé», respondió con voz entrecortada. «¿Reconoces a alguien?» «Nunca los he visto, te lo juro». Ella lo miró, intentando leer su rostro. Julián solo podía mirar la foto. Le temblaban las piernas, se sentó. «¿Y qué significa esto? ¿Que podría ser verdad?», dijo apenas respirando. «En aquel entonces, antes de irme, salí con alguien un rato. Fue un desastre. Ni siquiera fue serio. Una vez, quizá 2. Me fui poco después. Nunca más supe de ella». Valeria apretó los labios. «¿Y si es verdad? Entonces tengo 4 hijos». «No, 3». El silencio los envolvió. Valeria paseaba por la habitación como una leona enjaulada. Julián permaneció sentado, inmóvil, con la carta abierta en su regazo. ¿Quién podría enviar esto así, sin decir nada más? ¿Por qué ahora? No lo sé, pero esa no era Daniela. Eso es otra cosa. Esa noche, Julián no durmió. Buscó alguna pista entre papeles viejos, fotos, correos electrónicos antiguos. Encontró un nombre, el de una mujer con la que había salido brevemente antes de irse a Monterrey. Se llamaba Sara, era discreta y seria. Nunca volvió a tener contacto con ella, pero ahora no podía quitarse esa cara de la cabeza ni de la del chico. Al día siguiente fue a hablar con Mateo, le mostró la carta. Mateo no preguntó nada, solo dijo: «La encontraremos. Y si es verdad, entonces tienes otra historia que escribir». Valeria lo apoyó, no lo regañó, no lo juzgó. Solo le pidió que si se iba a meter en esto, lo hiciera bien, que no dejara cabos sueltos, que no repitiera los errores del pasado. Julián volvió a mirar la foto del niño. Tenía los ojos muy abiertos y su mirada decía mucho más de lo que cualquier carta podría explicar. Y allí, con esa foto en la mano, comprendió que el pasado nunca se cierra solo, que siempre hay algo más, y esta vez estaba listo para afrontar lo que fuera. Solo habían pasado 3 días desde que llegó la carta, pero a Julián le parecieron semanas. No comía bien, no dormía, no se concentraba. Llevaba la foto del niño en el bolsillo en todo momento, como si llevarla consigo le ayudara a entender algo, o al menos a mantener la calma. No sabía si estaba a punto de empezar un nuevo capítulo o de perder lo poco que acababa de construir. Mateo, como siempre, fue quien lo ayudó. Encontró su nombre, dirección e incluso un número de contacto. La mujer vivía en Querétaro, Sara Delgado, quien había trabajado en una empresa de logística donde Julián había prestado servicios de consultoría años atrás. Nada más, nada menos. Valeria le dijo que se fuera. Sin dramas, sin quejas, solo una cosa:
Hazlo bien. Y así lo hizo. Se fue en su viejo coche, con el estómago revuelto y la cabeza llena de cosas. Durante todo el camino pensó en los niños, en Valeria, en la posibilidad de tener otro hijo, uno que no conocía, uno que nunca pidió nacer así. Llegó un viernes por la tarde y tardó un poco en animarse a jugar. Era un edificio sencillo, de esos donde el eco se propaga y todos saben quién sube. Cuando llamó a la puerta, una mujer le abrió sin sorpresa, como si supiera que algún día esto sucedería. «Sabía que vendrías», dijo seca y directamente. «¿El sobre es tuyo?» «Sí». «¿Por qué ahora?» Sara lo dejó entrar sin responder. El apartamento era pequeño, limpio, con juguetes esparcidos por el suelo. Al fondo, una puerta entreabierta dejaba ver a un niño viendo dibujos animados. Era él, el de la foto. Se llama Iván. Tiene 6 años. Nació 4 meses después de que te fueras. Nunca te lo dije porque tú también te fuiste sin decir nada. No sabía que estabas embarazada. No lo estaba cuando te fuiste. Lo supe después y no te busqué porque no tenía sentido. Ya estabas en otro mundo. ¿Y por qué ahora? Sara lo miró fijamente a los ojos. Porque pregunta, porque se parece tanto a ti que ya no podía hacerme la tonta. Porque aunque no estés aquí, tu cara está ahí todos los días, y porque quiero que sepas que tienes un hijo. Julián se quedó sin palabras. Le temblaban las manos, el corazón, todo. ¿Puedo hablar con él? Sara dudó. Luego asintió. Lo llamó en voz baja. Iván salió de la habitación con un muñeco en la mano. Miró a Julián como si lo reconociera sin saber dónde. «Hola», dijo el niño. «Hola, campeón», respondió Julián tragando saliva. «Me llamo Julián. ¿Me enviaste los Legos?» «No, pero puedo hacerlo si quieres». Iván sonrió. Luego se quedó en silencio, mirándolo con esos mismos ojos que ya conocía también. Eran iguales a los demás, pero también diferentes. Había algo más reservado, más tranquilo en ellos. Julián se inclinó a su altura. ¿Te gustan los dibujos animados? Sí. ¿Y los dinosaurios? A mí también. Iván no preguntó quién era. No en ese momento. Simplemente se acercó y le dio el muñeco que sostenía. Se llama Tomás. Puedes jugar con él si quieres. Julián lo tomó con cuidado. Le temblaban los dedos. Después de un rato, Sara lo llevó a dormir una siesta. Julián se sentó en el sofá en silencio. Sara regresó y se sentó frente a él. «No quiero tu dinero, no quiero problemas. Solo quiero que lo conozcas si quieres. Si no, me las arreglo yo. Quiero conocerlo. ¿Estás seguro?» «Sí, solo necesito un tiempo, no para él, para contárselo a los demás». Llegó a casa esa noche, sin saber cómo empezar la conversación. Valeria lo recibió sin hacer preguntas. Esperó a que hablara. «Es verdad», dijo finalmente. «Es mi hijo, y su madre no me pedirá nada. No quiere pelear, solo quiere que lo conozca. Se llama Iván». Valeria asintió. Tardó un rato en responder. «¿Estarás en su vida?» «Sí». «Entonces nosotros también». «¿Estás seguro?» «No, pero no quiero volver a ser yo quien cierre la puerta. Nunca». Los niños no lo supieron al instante. Fue poco a poco. Primero les mostraron la foto, luego les contaron la historia como si fuera parte de una película, como algo que sucede, que a veces los adultos hacen cosas mal, pero que también pueden intentar hacerlas bien. Un mes después, Iván conoció a sus hermanos. Lo miraron como si se vieran por primera vez y no dijeron nada extraño. No hubo drama ni celos, solo una simple frase de Emiliano. «¿Quieres jugar?» Iván sonrió. «Sí», y así fue como el pasado, con todas sus complicaciones y dolor, se mezcló con el presente, sin arreglos mágicos, sin finales felices como en las películas, pero con verdad, y con el deseo de hacer las cosas bien. Escribieron el resto día a día, juntos.